Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Gutiérrez y tengo el placer de darles la bienvenida a La Raíz del Bienestar. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Pues muy bien. La Raíz del Bienestar es un podcast que presenta Árbol de la Vida, institución de asistencia privada, un lugar donde brindamos ayuda psicológica con distintas especialidades y también contamos con psiquiatría, odontología, así como servicios de nutriología, masoterapia y otros talleres. Este espacio está dedicado a que juntos descubramos, conozcamos, aprendamos sobre temas que son comunes y útiles para todos nosotros. Y también podamos encontrar respuestas a nuestras inquietudes o, en dado caso, hallar una guía para mejorar nuestro estilo de vida. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este primer programa de La Raíz del Bienestar, un podcast de Árbol de la Vida. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas ideas nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra psicoanálisis, pero ¿qué tanto sabemos realmente de esta teoría psicológica y cómo nos puede ayudar? Pues para eso nos acompaña Luis Rey Peña Sánchez. Él es maestro en psicoterapia psicoanalítica aplicada a niños y adolescentes, maestro en educación y docencia y licenciado en psicología clínica egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También se desempeña como ponente de círculos de estudio sobre la obra de Sigmund Freud. Ha trabajado para la Asociación Civil Asexoria, ahora Guardianes. Además, ha participado en proyectos de educación capacitando a profesores de primaria con talleres de educación sexual. Actualmente es colaborador y diseñador instruccional para la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, así como psicoanalista en consultoría privada. Muy bien. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Fer. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto que nos puedas acompañar en el primer programa de La Raíz del Bienestar. Hoy nos toca dar por iniciado el podcast con un tema muy interesante, de donde han salido varios tipos de terapias, interpretaciones y hasta polémicas, ¿no? Vamos a platicar sobre el psicoanálisis. Dime, Luis, ¿de dónde viene esta corriente? ¿En dónde surge? Porque uno suele relacionarlo luego a Freud cuando escucha la palabra psicoanálisis, ¿no? Pero tengo entendido que él solo fue el precursor, el inicio de algo muchísimo, muchísimo más amplio. Sí, mira, el psicoanálisis surge precisamente como lo mencionas con Sigmund Freud. Él es el padre del psicoanálisis, el que inventa este método y teoría y clínica psicoanalítica, pero a partir de allí esto surge más o menos por 1900, finales finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge el psicoanálisis. Pero como también mencionas, dentro de esa época empieza a haber discípulos que empiezan a tomar distintas corrientes, lo cual derivó en distintas formas de leer el psicoanálisis y de ejercer el psicoanálisis. Hoy en día hay muchas corrientes, puede hablar de psicoanálisis freudiano, psicoanálisis lacaniano, psicoanálisis de Melanie Klein, psicoanálisis de Winnicott, y bueno, cada autor va dando cierto matiz a la teoría, pero en realidad de donde surge es de Freud. Ese es algo que todos tienen en común. Uh-huh. Freud. Tengo entendido que él era médico, ¿no? Algo curioso porque se le suele asociar más hacia otras disciplinas. Sí, es bien curioso porque se dice de Freud luego en los libros o así, en las películas, ¿no? Aparece como psiquiatra, pero en realidad él es médico con especialidad en neurología, era neurólogo. Freud estudiaba la neurología. Tiene un texto precisamente donde empieza ya a asomarse el psicoanálisis, todavía no estaba como tal, que es el proyecto de psicología para neurólogos. Es un texto importante porque a partir de ahí él empieza ya a abandonar el terreno de la medicina y empieza a interesarse por el asunto psicológico del ser humano, digámoslo así. Y pues bueno, para dar una respuesta a los interrogantes que se plantea, inventa esto que conocemos hoy en día como el psicoanálisis. Pero sí, Freud era médico. Entonces, digamos que de medicina se pasó a la neurología y después pues inventa el psicoanálisis y se aleja, digamos, del terreno médico para ser psicoanalista. Además se ha creado un mito o una especie de misterio, ¿no?, alrededor de su figura. Lo podemos ver incluso en series que han sacado sobre su vida.
se le mantiene constantemente en este concepto de figura pues muy, muy, muy popular. Sí, y me parece que eso tiene que ver con los fotógrafos, Ernst Jones y Rudinesco, que pintan esta figura de Freud. El mismo Freud también en sus cartas, hay que admitirlo, se pintaba como un héroe trágico, ¿no? O sea, en sus cartas se ve justamente sus preocupaciones tanto en la vida cotidiana por el asunto económico, como intelectuales al intentar resolver enigmas que plantea la medicina de ese entonces y la psicología de ese entonces. Entonces, sí, Freud se presta muy bien como un personaje, digámoslo, trágico, como este héroe trágico que está en búsqueda de la verdad y entonces, a pesar de que recibe como ciertas resistencias por la cultura, por sus colegas, pues este héroe trágico que es Freud logra vencerlas. Entonces, a partir de allí surge una serie de lecturas o de interpretaciones sobre Freud, como esto que mencionas, como el asunto de lo místico, el asunto del esoterismo, el asunto de la psicología profunda, y pues que van dibujando este personaje, pero en realidad también hay que decirlo, son pocas las personas que leen Freud. Yo diría que es como el Quijote de la Mancha, ¿no? Todo mundo topa la referencia del Quijote de la Mancha, pero son una minoría los que lo han leído completo, ¿no? Del mismo modo de Freud, ¿no? Todo el mundo tenemos este imaginario de Freud, es una figura, incluso ya se ha vuelto como una figura pop, ¿no? Se ven muñecos de Freud. Entonces todo el mundo lo tenemos en la cabeza, pero hay que decirlo, son pocas las personas que se acercan a la lectura de la obra de Freud. Bien, Luis, y ya que tenemos este antecedente, el saber a grandes rasgos quién fue la figura que dio pie a la creación del psicoanálisis, ¿qué es? ¿Cómo podemos comprender en palabras breves el psicoanálisis? Deriva de la medicina, de la psiquiatría, de la neurología, de la psicología. ¿Por dónde va esta disciplina? Sí, es un tema debatible. Entre las mismas escuelas no se ponen de acuerdo. Habrá quien dice una cosa, quien dice otra, pero podríamos sintetizar en tres puntos que son los que señala Freud. El psicoanálisis surge primero como un método de investigación. ¿Pero qué investiga el psicoanálisis? Bueno, investiga la mente humana, pongámoslo así. Investiga la mente humana. A partir de ese método de investigación se deriva una teoría psicológica, una metapsicología. Hay una propuesta de un modelo teórico para explicar ciertos fenómenos de la mente humana y que se logran reunir en una teoría llamada psicoanálisis. Y que hoy en día transformó la forma de cómo se piensa la humanidad. Por ahí se dice que hay tres hombres que le dieron al narcisismo de la humanidad, ¿no? La humanidad se piensa como muy lograda, como muy centrada en sus objetivos, ¿no? Como humanidad, pero hay tres autores que, digamos, descalabran a los humanos. Uno de ellos es Copérnico, cuando dice que no somos el centro del universo, sino que somos, pues, un planeta entre muchos más, ¿no? Que estamos girando, ¿no? Con fuerzas ahí gravitacionales. Otro es Darwin, cuando nos dice, bueno, nosotros no derivamos de una entidad divina, sino parece ser que es el producto de una evolución. Entonces también nos da nuestro narcisismo, ¿no? Nos sentíamos casi semidioses y pues bueno, ahí Darwin nos dice, no, ustedes vienen de otro lugar, ¿no? Y el tercero es Freud, porque el ser humano se pensaba que era dueño de sus pensamientos, que era dueño de su conciencia. Y Freud nos dice, no, el yo no es dueño de su casa. ¿Mm? Es decir, que hay una parte que nos rebasa, que no podemos ser conscientes totalmente, sin embargo, es decir, el ser humano está dividido en ese sentido. Entonces, esa teoría psicoanalítica viene a cambiar toda la forma en cómo se piensa el ser humano. Hoy en día escuchamos en la calle gente que habla con términos freudianos y porque ya se volvió parte del vocabulario. Cuando decimos te proyectaste, ¿no? O quizás dices, ay, tuve un lapsus. O quizás cuando las personas empiezan a hablar del complejo de Edipo, empiezan a hablar
de ciertas fijaciones orales. Entonces, son todo esto vocabulario psicoanalítico. Entonces decía que psicoanálisis es 3 puntos. 1, un método de investigación. 2, una teoría psicológica. Que ahí es un debate, ¿no? Algunos psicoanalistas dicen, bueno, no es psicología, el psicoanálisis tiene otro objeto de estudio que es el inconsciente. Bueno, sí, pero podríamos decir que aborda también fenómenos o procesos psicológicos. Entonces, por tanto, se considera como tal dentro de ese ámbito. Y el tercer punto es que el psicoanálisis es también un método terapéutico. Es decir, no solamente es un asunto de intelectualidad para hacer una interpretación de la cultura, sino que nace en la clínica, y en la clínica es donde se está replanteando el psicoanálisis. Este método terapéutico sirve para que las personas puedan preguntarse sobre esa parte desconocida, sobre esas heridas, sobre eso que duele. Y el método psicoanalítico cuenta con una metodología muy específica en donde da lugar a esas palabras. Entonces, en síntesis diríamos eso. El psicoanálisis es un método de investigación, es una teoría y es un método terapéutico. Qué bueno que mencionas esto, mira, porque a las personas que nos están escuchando esto les puede parecer muy, muy interesante. Pero, ¿cómo se relaciona uno como paciente? Porque el psicoanálisis es también una forma de dar terapia. Eso me lleva a preguntarte esto. ¿Hay algún tipo específico de paciente para esta terapia o está abierta a quien esté dispuesto a tomarla? En concreto, ¿quién puede tomar un psicoanálisis? Bueno, sí es una buena pregunta porque precisamente las personas cuando vienen al consultorio a veces desconocen de las escuelas de la psicología y está bien, no tendrían por qué conocerlas. Es como cuando uno va al médico, pero no sabe si su causa es necesario que vaya con un otorrino, ¿no? O que vaya con un cardiólogo, o que vaya con un podólogo, no sé. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a un médico general. Eventualmente, el médico general nos dice, mire, su tema parece ser que es un asunto neurológico, vaya con un neurólogo. Bueno, hay esa canalización. En el tema de la psicología, no pasa así, ¿no? Las personas reconocen, y yo creo que por eso es valioso estos espacios que estás creando, como este podcast, para justo atender estas dudas o explicar justamente cómo se piensa la psicología en México y en el mundo. Cuando una persona va al psicólogo, pues eso es, un psicólogo o una psicóloga. No sabe si es psicoanalista o si es psicólogo. Y si es psicoanalista, no sabe si es freudiano, si es lacaniano, si es, no sé, kleniano. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿quién sería el paciente o qué candidatos hay para el psicoanálisis? Pues yo diría que sería la persona que está angustiada, la persona que está sufriendo. Y la respuesta pudiera parecer entonces que entra la mayoría de la humanidad, pero no. Sí, claro. Hay personas que no están en una situación, en una postura que les permite acercarse. Se piensa que el psicoanálisis es para los locos, ¿no? Y no, muy por el contrario. El psicoanálisis sería para los cuerdos, para aquellos que han notado que su forma de vivir ha sido una forma sufriente y que no quieren seguir viviendo así, y que quieren tomar conciencia de las dinámicas conscientes o inconscientes para hacer un cambio, para transformar, o al menos para estar advertidos. Entonces, al psicoanálisis no se manda, en el sentido de que, digamos, usted tiene que ir a un psicoanálisis. No funcionaría, porque para ir a un psicoanálisis la persona tiene que tener esa demanda y ese deseo de ir a un análisis, ese deseo por conocerse, que ya estando en un análisis pasa algo curioso. Las personas se dan cuenta que aquellos puntos que tenían como ya, según ellos, resueltos, pues en realidad no, era una impostura. Entonces, más bien uno va a psicoanálisis a desconocerse, ¿no? A preguntarse, a un espacio ahí para poder atender aquello que no se pudo apalabrar en otros momentos y que ha quedado fijado ya sea en el pensamiento
o en el cuerpo y que, eh, y que está ahí atorado, digámoslo así, y que es necesario o la persona considera pertinente llevarlo al terreno de la conciencia y del lenguaje para poder hacer algo con eso. Me gusta mucho esto que mencionas de que la terapia te lleva a preguntarte, ¿no? De la introspección, que es conocerte y sacar a la luz ciertos aspectos que nos revelan. Entonces, ¿cómo es la terapia? ¿Cómo se desarrolla una terapia de psicoanálisis? Si pudiéramos, para ser pedagógicos en este asunto, pudiéramos dividir como en tres fases psicoanálisis, que serían, incluso esta es una analogía muy freudiana, Freud lo llegó a decir, que sería como jugar ajedrez. Ujú. Un ajedrecista conoce aperturas, tiene una cultura de ajedrez y conoce cómo iniciar una partida. Entonces, en psicoanálisis serían unas entrevistas iniciales, unas entrevistas para precisamente ver si la persona tiene esa demanda de entrar a un análisis o fue derivado porque, no sé, su novia lo mandó a terapia porque si no lo iba a terminar, ¿no? Entonces quizás la persona no quiere ir a terapia, solamente va como obligado, o porque quizás en el trabajo lo mandaron o por la escuela. Entonces en esas entrevistas, pues ahí se habla todo eso. Entonces la etapa inicial, las entrevistas, como la apertura en un juego de ajedrez. Después, en el juego de ajedrez, uno ya no sabe qué va a seguir, porque todo depende de cómo tu oponente esté jugando, ¿no? Entonces, así lo mismo en el psicoanálisis, todo depende de lo que la persona quiera trabajar. El psicoanálisis no es directivo, en el sentido de que el psicoanalista no te va a decir, vamos a trabajar tu autoestima, porque yo identifiqué que estás mal de la autoestima. No, el psicoanalista va a respetar lo que la persona quiera trabajar y qué va a salir. Claro, también es función del analista señalar ciertas cosas. Solo señalar. Ya será responsabilidad y deseo del paciente o del analizante, que sería el término correcto, de ahondar o no. Muchas personas dicen, es que a mí me da miedo ir a psicoanálisis porque tengo miedo que vayan a salir cosas y que es muy profundo y no vaya yo ahí a tocar puntos dolorosos. Bueno, en realidad mantente tranquilo. El psicoanálisis es un viaje que va a tu ritmo. Entonces tú podrás ahondar hasta donde quieras ahondar. Y bueno, la parte final de una partida es el jaque mate, ¿no? En un ajedrez. Y pues en psicoanálisis sería un fin de análisis, en donde la persona eventualmente toma conciencia de ciertos aspectos de su dinámica, de cómo se relaciona consigo misma, con los demás. Entonces se plantea ahí un final de análisis que también se trabaja. Hay algo en psicoanálisis que es, yo diría que es la única psicoterapéutica que lo tiene presente, al menos como tal, que es la transferencia. Y la transferencia es cuando el analizante deposita afectos, deseos inconscientes en la figura del analista, una serie de deseos, de fantasías, y el analista entonces tiene que ser como una pantalla en blanco, como una pantalla en donde se va a proyectar una película, la película del analizante. En ese sentido, el analista no tiene por qué contar de su propia vida o no tiene que andar saliendo con sus analizantes por un café o no sé, en la sala de espera estar platicando y cómo te fue en la semana. No, porque en ese momento es como si esa pantalla en blanco, imagínate que es como un cine, pues tú colocas elementos. Entonces cuando alguien va a proyectar la película ya no se va a ver con claridad, porque ya va a estar mezclada con la película del analista, ¿no? Entonces ahí va a ser más bien como un collage de imágenes. El analista tiene que tener ahí su postura. Freud lo llamaba regla de abstinencia. Se abstiene a proyectar en el paciente sus acciones o a dar. Algunas personas dicen, no es que mi analista es muy frío, no me dice nada. Bueno, así lo lees tú, pero quizás el otro paciente que viene, el de la siguiente cita, lo lee de otra manera. Entonces ahí habría que cuestionar qué pasa con ese asunto de percibir al analista frío. ¿A quién realmente percibía frío esa persona?
¿O qué es lo que demanda esa persona? ¿Es al analista o es a una figura de su pasado? O sea, su padre, su madre, su pareja. Bueno, eso no lo sabremos sino hasta en la partida del ajedrez o en el análisis, en donde si el analista ha mantenido su regla de abstinencia, podrá notar con claridad esos elementos. Entonces, de eso consistiría. Hay ahí una carta que Freud le escribe a Jung, diciéndole que tiene que abstenerse incluso al deseo de curar al paciente. Y eso suena raro, porque dices, bueno, ¿cómo es eso? Y es que hoy en día se hablan de psicoterapias en un modelo en donde se piensa que la persona está enferma y entonces hay que sanarla, ¿no? En un modelo muy médico. Hay una serie de autores que mencionan que ese modelo no se puede aplicar en psicología porque las personas no están enfermas. Tienen un sufrimiento, una dolencia, sí, pero como cualquier ser humano, lo que quieren es trabajar eso. Porque si nosotros lo planteamos en ese sentido de sanar a una persona, entonces yo me coloco en el lugar del curador, del sanador. Y es una fantasía muy megalómana la del analista que piensa que puede ofrecer la cura. No se trata de eso. Se trata de hacer que el paciente se dé cuenta de su fractura y de su dolor, pero que también asuma la responsabilidad de existir. Eso es complicado, porque a veces nos alojamos en la enfermedad para evitar tomar ciertas decisiones, ¿no? A veces prefiero el dolor de cabeza a poder expresar mi enojo hacia mi pareja o hacia mi familia, ¿no? A veces prefiero mi constante dolor gástrico a tomar una decisión y dejar un lugar de trabajo o dejar una pareja. Justamente el analista, digamos, es un acompañante que, que va a acompañar a la persona a descubrir eso. ¿Qué es eso que se está manifestando en su cuerpo, en sus pensamientos, en su síntoma? ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué le dicen sus sueños? ¿Qué le dicen sus lapsus? ¿Qué le dicen sus errores en la casa, en el trabajo? ¿Cómo leerlos? ¿Como manifestaciones inconscientes? ¿Y qué está diciendo el inconsciente? De eso se trata un análisis, de averiguarlo. Ok, entonces podríamos afirmar que una terapia de psicoanálisis no es sencilla y se necesita fuerza de voluntad, ¿no? O valor para enfrentar estos asuntos y darse cuenta de lo que está sucediendo para, como tú dices, ¿no? No sanar, pero sí revelar eso que podría estar causando sufrimiento. Sí, tiene que haber ese deseo por analizarse, esa demanda por querer hacer. Lo cierto es que cuando uno entra a análisis, y me incluyo yo también en esto, porque pues soy un ser humano también, Sí, eh, claro. uno va a análisis no por un deseo intelectual, no va por un asunto de, yo quiero saber cómo está mi inconsciente o cómo está mi conciencia. No, uno va a análisis porque algo te está angustiando y ya no puedes con esa angustia. Algo está pasando y necesitas darle lugar. ¿Cómo se expresa esa angustia? Con insomnios, con pesadillas, con síntomas físicos, con relaciones que estás constantemente repitiendo como cuestiones ahí de violencia o de decepción, eh, con sentimientos de frustración, con sentimientos de derrota ante la vida, con ideas suicidas. Eso es algo que sucede y que angustia. Entonces, cuando uno va a tocar la puerta del consultorio del analista, es porque ya no puede con esa angustia y tiene que darle un lugar. Algunos de mis pacientes llegan precisamente desconociendo a Freud, no necesitan conocerlo, ¿no? Ellos dicen, yo tengo esta angustia y no sé qué hacer con esto. ¿Mm? Entonces, me recomendaron a usted, no sé, si psicólogos, psicoanalistas, no saben ellos, pero yo quiero hablar de esto. Bueno, en las entrevistas, como decía, en esta primera fase, se establece justamente que se trata de un psicoanálisis y de qué va. Eh, Eso es algo importante porque a veces yo he notado que algunos colegas psicólogos no mencionan como la formación de, o el método que utilizan. A mí me parece importante solo para que la persona ubique precisamente si el método es adecuado
adecuado, ¿no? Como mencionabas. Por ejemplo, una persona que no sería un escenario ideal, un psicoanálisis podría ser el caso de una persona que tenga un daño neurológico, ¿no? No sé, un tipo de afasia. Entonces, ahí más bien sería un neurólogo. Y si la persona dice, bueno, ya tengo la parte de la neurología, pero quiero generar estrategias de aprendizaje. Ah, bueno, quizás un psicólogo de un corte conductual o cognitivo-conductual pudiera ayudarte a generar estrategias. Pero si la persona dice, yo quiero hablar de la angustia que me ocasiona la afasia que tengo, ¿no? Ya el neurólogo ya me atendió, estoy yendo con él, pero pues yo necesito un espacio para hablar, porque a partir de esta afasia, pues me surge una serie de problemas con los otros y conmigo mismo. Ah, bueno, entonces ahí sí entraría el psicoanálisis. Ok. Mira, ahora me gustaría el tema que uno a veces asocia con el psicoanálisis y que hasta parece como un poco cliché. Y estoy hablando del diván. ¿Esta asociación, perdón, con el diván es estrictamente necesaria para la terapia o solamente es algo que nos imaginamos por las películas y todas estas cosas que hemos visto donde siempre hay un diván? Sí, bueno, en realidad un análisis se puede hacer también cara a cara. No es Ujú. necesario que exista un diván. Hay quienes trabajan con diván, hay quien no, pero tiene una función, ¿no? Por ahí hay una anécdota que es como un rumor que decían que el diván solamente fue porque Freud pues, atendía a muchos pacientes, entonces era para él agotador estar atendiendo cara a cara, Ujú. ver 5 o 6 pacientes seguidos, entonces el diván era un método. Eh, pero es solo un rumor de esas cosas que por ahí se comentan. En Ujú. realidad, Freud lo pensaba como una herramienta para él, no es una regla, y que funciona para lo que comentaba anteriormente, para que la persona... Hay una regla fundamental, es así en el psicoanálisis, una regla que es la única que en Freud se mantiene y es que la persona hable y hable con total libertad, que asocie lo que en el momento se le ocurra. Ujú. Es decir, cuando dialogamos, estamos comunicándonos, generalmente hay un emisor, un receptor, y estamos hablando. Yo lanzo un mensaje, lo escucha el receptor, ¿no? Si la pregunta me la dice, y es un diálogo. Hay asociación libre. Asociación libre es que la persona empieza a hablar libremente, que empiece a hablar todas las ocurrentes asociaciones que en ese momento surjan. Por ejemplo, puede llegar la persona y decir, bueno, venía para acá y quizás en el metro escuché una canción. Esa canción me recordó a la casa de mi abuela. Y empieza a hablar de la abuela. Pero luego de la abuela empieza a hablar de fútbol, quizá. Y luego de fútbol empieza a hablar como de su relación amorosa que tiene. Entonces, aparentemente no hay sentido en esto que está mencionando, pero son como piezas de rompecabezas que están saliendo y que de pronto hacen conexiones que la persona no sabía, que desconocía. Entonces, el diván sirve para eso, facilita la asociación libre. Porque en el momento de que una persona se recuesta en un diván y empieza a hablar y asociar, pasan varias cosas. En primer lugar, no está la figura del analista frente a frente, porque quizás cuando uno está frente a frente, el otro hace un gesto con el rostro y lo distrae a uno, ¿no? O puede leer, por ejemplo, si yo hago una cara así como de frunzo el ceño, como de concentración, la persona lo puede leer como que se está enojando por lo que estoy diciendo, o se está aburriendo con lo que yo digo. Y entonces la persona, en lugar de irse a sus asociaciones, se empieza a fijar por la figura del Mm. analista. Interrumpe Ok. entonces su curso asociativo. Esa es una. La segunda es, pasa algo curioso con el diván, que es algo que ha expresado varios de mis pacientes, y es que aprenden a escucharse. ¿Cómo es eso? ¿No? Pues uno se escucha. Mentira. Uno a veces no se escucha. Uno habla y habla y habla. Y, y no se detiene a pensar qué es eso que está uno diciendo. Uno habla más de lo que dice, ¿no? Entonces, Ujú. cuando está uno en diván, está uno en sus asociaciones y de pronto
cuando la persona ya entra en ese estado de empezar a asociar, se sorprende y dice, caray, pero ¿qué estoy diciendo? ¿No? Nunca me había escuchado. No pensaba que realmente estaban estas emociones hacia la figura de mi mamá o hacia la figura de mi papá o a la figura de mi pareja o de mi jefe del trabajo. Y entonces se sorprenden las personas porque se escuchan, aprenden a escucharse. Esas serían algunas de las ventajas o de los motivos de trabajar con diván. Y bien, Luis, ya para ir finalizando, ¿tú qué le dirías a una persona que está considerando tomar un psicoanálisis? ¿Qué puede esperar y qué va a suceder cuando finalice este psicoanálisis? Esta serie más bien de psicoanálisis, ¿cómo va a ser transformada esta persona? Bueno, yo le diría, mira, fíjate, justamente pensando en el podcast, acabo de terminar una novela, es una novela de Carlos Ruiz Zafón, se llama La sombra del viento, y encontré un fragmento que me pareció muy freudiano, ¿no? La novela va sobre la pasión de los libros que tiene una persona y las aventuras ahí que encuentra alrededor de los libros. Pero voy a leer la cita porque a mí me encantó. Dice, una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas. Me pareció, aparte de muy bella la frase, me pareció muy freudiana porque, fíjate, menciona las trampas de la infancia. Es decir, que uno puede sentir algo sin comprenderlo. Parece que hay heridas en nuestra historia, las cuales no comprendemos, pero las sentimos. Entonces, ¿qué le diría a una persona que pasa por un análisis que puede comprender justamente esas heridas que están, esos desgarramientos, esas fracturas en la historia de cada uno de nosotros? Y no solamente comprenderlas, que ya es decir mucho, hacerlo consciente, ¿no? En el psicoanálisis se apuesta a que lo inconsciente devenga consciente. Es una máxima muy ambiciosa, no se puede todo. Siempre va a haber una parte oscura que no vamos a poder acceder totalmente. Pero al menos sí vamos advertidos si nos entregamos a un ejercicio de análisis. Y eso nos ayuda demasiado, tanto para elegir profesiones, parejas, nuestras decisiones del día a día, estar advertidos. Una persona en psicoanálisis no sale, como decía, curada porque no está enferma. Una persona sale de análisis siendo consciente de su existencia y haciéndose cargo de ella. En ese sentido, ahorita mientras lo estaba diciendo, se me ocurre sintetizarlo en la siguiente frase. De un análisis sale una persona ética. Perfecto. Qué gran aprendizaje, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Fer. Muy bien, Luis. Pues mira, no me queda nada más que agradecer tu participación en esta plática, esperando que haya sido de muchísima ayuda para todos los que nos están escuchando y que también nos sirva como una guía, ¿no? Al momento de considerar una terapia, que si estamos pensando en tomar terapia, pues consideremos el psicoanálisis como una de las opciones, ¿no? Y muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Fue un gusto tenerte con nosotros. Hasta luego. Perfecto. Pues nos vemos en la próxima. Esto fue La Raíz del Bienestar, un podcast de Árbol de la Vida. Les recuerdo que en nuestros teléfonos 55 53 86 21 80 y 55 53 86 01 11, los repito, 55 53 86 21 80 y el 55 53 86 01 11, así como en nuestro Facebook oficial Árbol de la Vida IAP. Podemos atender todas sus dudas y, si ustedes así lo desean, agendarles una cita para alguno de nuestros servicios, como podría ser una terapia de psicoanálisis. Luis Peña es uno de los psicólogos que está en nuestra plantilla, así que si gustan pueden agendar directamente con él. Y pues bien, recuerden que un cuerpo sano es producto de una mente sana. Nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Hasta luego.